Relación de la odontología restauradora con la anatomía dental. La anatomía dental se define como el estudio del desarrollo, morfología e identidad de los órganos dentales, así como su relación en figura, forma, estructura, color y función con los demás dientes del mismo arco dental o del opuesto. Por lo tanto, el estudio de la anatomía dental proporciona uno de los componentes básicos de las habilidades necesarias para la práctica de la odontología en todas sus fases. Antecedentes. La dentición fue durante mucho tiempo el rasgo más estudiado de la biología de los vertebrados. El interés particular se centró en el desarrollo de los dientes, su número y morfología. Dentro de este contexto, observaron que la morfología dental había ido modificándose en el transcurso de la evolución, siguiendo procesos de adaptación al modo de vivir característico de cada grupo en particular. No cabe duda que gran parte del registro fósil de los mamíferos se encuentra representado por los dientes, revelan los hábitos alimenticios y por tanto sus hábitos de vida. A lo largo de los años surgieron diversas teorías que han tratado de explicar el origen de la morfología del sistema dentario de los mamíferos. Sin embargo, la teoría aceptada actualmente es la teoría tritubercular. Esta teoría fue descrita y dada a conocer por Cope en 1871. Con respecto a la dentición, su idea principal era que el diente de los mamíferos ha derivado de un simple tubérculo por dos procesos. Primero, repetida aceleración antero-posterior mesiodistal y segundo, una repetición lateral vestíbulo-lingual como resultado de una fuerza de crecimiento en dirección transversal. En 1907, Fairfield Osborn se basa en la teoría tritubercular de Cope. Toma como punto de partida o primera etapa la existencia de un cono primitivo que se modifica por la aparición de expansiones laterales. En particular, con respecto a los molares, establece 4 tipos evolutivos. Aplodonte, que es un diente simple, el coniforme, señala la adición de tubérculos, ticodonte con cúspides de arquitectura simple y lofodonte con cúspide de arquitectura compleja. Cada diente está constituido por 4 tejidos: esmalte, dentina, cemento y pulpa. Los primeros 3 son relativamente duros porque contienen una gran cantidad de minerales, sobre todo el calcio. El esmalte es un tejido muy calcificado, mineralizado, siendo la sustancia más dura que hay en el organismo. Su contenido mineral incluye el 95% de hidroxiapatita de calcio. Es la capa superficial externa y relativamente blanca que protege la superficie externa de la corona anatómica. El cemento está mineralizado en un 65% y es casi tan duro como el hueso, pero mucho menos que el esmalte. Es la capa externa de color amarillo opaco de la raíz del diente. Es particularmente delgada, en especial en la unión de la corona con la raíz. Unión esmalte-cemento o línea cervical. Es la unión entre el esmalte que recubre la corona anatómica y el cemento que recubre la raíz anatómica. La dentina es el tejido blanco amarillento que se encuentra bajo el esmalte. Está formada por el 70% de hidroxiapatita de calcio mineralizada, lo cual la hace más blanda y menos quebradiza que el esmalte. La unión esmalte-dentina es la superficie interna del esmalte donde se une con la dentina. La pulpa es un tejido conjuntivo blando y no mineralizado con un aporte de vasos sanguíneos y nervios, situado en la cavidad o espacio en el centro de la corona y la raíz llamado cavidad pulpar. Esta cavidad tiene una porción coronal llamada cámara pulpar y una porción dentro de la raíz llamada canal o conducto radicular, por los cuales ingresan nervios y vasos sanguíneos. Se encuentra rodeada por dentina. La pulpa tiene diferentes funciones. Tiene una función formativa. Los odontoblastos son células formadoras de dentina durante toda la vida de un diente. A esa dentina se le llama dentina secundaria. Tiene una función sensorial. Las terminaciones nerviosas de la pulpa transmiten al cerebro las sensaciones de dolor suscitadas por el calor, frío, perforaciones en el diente, caries o golpes. Tiene una función nutritiva. Los vasos sanguíneos transportan los nutrientes que llevan el flujo sanguíneo a las células de la pulpa y tiene una función defensiva o protectora. La pulpa reacciona a las lesiones formando dentina reparadora. El periodonto se define como el grupo de tejidos de soporte de los dientes de la boca, entre ellos el hueso alveolar circundante, la encía, el ligamento periodontal y la capa de cemento exterior de las raíces. El hueso alveolar es la parte de los huesos maxilar y mandibular que rodea las raíces de los dientes. La encía
Es la parte de tejido blando de la boca que cubre el hueso alveolar del maxilar y la mandíbula. Es la única sección del periodonto que es visible en una boca saludable. Una parte de ella se encuentra unida con firmeza al hueso alveolar subyacente y se denomina encía insertada. La otra parte es la encía libre o marginal, la cual es un anillo de encía delgada que circunda cada uno de los dientes. El margen gingival es el borde de la encía más cercano a las superficies de masticación de los dientes. El surco gingival es un espacio entre la superficie del diente y la encía libre. No es visible, pero puede valorarse mediante una sonda periodontal. La papila interdentaria es esa parte de la encía libre que se extiende entre las superficies interproximales de los dientes. El ligamento periodontal es un filamento muy delgado que conecta a un diente con el hueso circundante, compuesto de muchas fibras que unen la capa exterior de la raíz, cemento, a la capa fina del hueso alveolar. Tenemos tres tipos de denticiones. La dentición decidua consta de 20 dientes, 10 en la arcada superior y 10 en la arcada inferior o mandibular, 5 dientes en cada cuadrante. La dentición mixta es el término que se utiliza para describir la dentición en la que hay una mezcla de dientes secundarios y primarios visibles en la boca. Y la dentición permanente tiene 32 dientes, 16 en el maxilar y 16 en la arcada mandibular, 8 dientes en cada cuadrante. Se dividen en tres clases según su forma y función durante la masticación. Los incisivos tienen una forma que les permite cortar el alimento. Los caninos tienen una forma que les permite perforar y desgarrar el alimento, y los molares que tienen una forma que les permite moler el alimento. La dentición permanente presente en adultos se divide en cuatro clases: los incisivos, que tienen una forma que les permite cortar el alimento; los caninos, que sirven para perforar y desgarrar; los premolares, que se encuentran en el lugar de los molares infantiles, tienen una función que les permite triturar; y los molares, que tienen una forma que les permite moler el alimento. Anatomía de los dientes anteriores. Morfología de los incisivos centrales superiores. Corona. Es un poliedro en forma de cuña, de mayor diámetro mesiodistal, con 4 caras axiales: anterior o labial, posterior o palatina, y 2 proximales, mesial y distal, el borde incisal y el plano virtual imaginario cervical. La corona está formada por 4 lóbulos de crecimiento, 3 labiales y 1 palatino o cíngulo. La cara labial. El contorno de la cara labial de los incisivos centrales puede clasificarse en formas geométricas definidas: cuadrada, trapezoidal o triangular y ovoidea. Tiene base incisal de mayor longitud, inciso cervical, aplanada o ligeramente convexa a lo largo y ancho, acentuándose la convexidad en el tercio cervical. El borde incisal es una superficie muy pequeña con 1 milímetro de grosor. Se extiende a lo ancho del diente. Está formada por la convergencia de las caras labial y palatina. En un diente recién erupcionado presenta 3 curvaturas llamadas mamelones, que representan el inicio del desarrollo embriológico del diente. Con el tiempo, el desgaste masticatorio cambia la forma del borde cortante a recto sin ondulaciones. El cuello limita la corona anatómica del diente con el rodete adamantino. Este perfil es curvo hacia incisal. La cara mesial es de forma triangular con base en cervical, de convexidad labiopalatina y ligeramente aplanada de cervical a incisal. En el punto de contacto se observa una ligera convexidad. La cara distal es de forma triangular con base en cervical. Es muy parecida a la cara mesial, solo que es más pequeña y convexa. La cara palatina es de menor superficie que la cara labial. Adquiere una forma trapezoide. En el centro se encuentra una superficie cóncava, llamada fosa central o palatina, situada en el tercio medio e incisal. Corresponde a la porción palatina del lóbulo central. En cervical está delimitada por el cíngulo o talón del diente. El cíngulo es un tubérculo en forma de una pequeña media esfera. Las crestas marginales limitan la fosa central partiendo del cíngulo, dirigiéndose en forma divergente a la fosa central. Da la apariencia de una pala. La raíz. El incisivo central superior es un diente uniradicular. Se considera la raíz recta de forma conoide, de mayor longitud que la corona. El cuello es la base del cono y el ápice la punta. La cámara pulpar se continúa con el conducto radicular, que es de forma cilindro-cónica, ligeramente elíptica mesiodistalmente y redondeada en el ápice. El foramen apical está insinuado hacia distal.
Morfología de los laterales superiores. Corona. La forma de la corona, así como la posición de los lóbulos de crecimiento, son muy semejantes a los del incisivo central. Las diferencias son de tamaño. Cara labial. Es de forma trapezoide con tendencia a triangular con base en incisal. Es muy parecida a la del central, pero de mayor convexidad mesiodistal. Borde incisal. Comparado con el incisivo central tiene gran parecido, pero es de menor tamaño. Los mamelones son de igual forma y posición, pero más pequeños. El cuello constituye el contorno cervical, delimitando la terminación del esmalte o la corona anatómica. En un corte transversal es ovoide. La cara mesial tiene forma triangular con base en cervical. En esta región existe una pequeña concavidad que caracteriza este diente. El punto de contacto se encuentra en la unión del tercio medio e incisal. La cara distal de igual forma que la mesial, pero de menor tamaño, y el foramen apical apunta hacia esta cara. La cara palatina, de forma trapezoidal o triangular con base en incisal y vértice en cervical, más pequeña que la cara labial. Su fosa palatina es más pronunciada, sus crestas marginales son muy marcadas y el cíngulo es prominente. La raíz es de forma conoide aplanada mesiodistalmente. Su ápice está ligeramente inclinado hacia distal. Su longitud es igual que la del incisivo central, aparentando ser más alargado. La cámara pulpar. El conducto es helicoidal aplanado mesiodistalmente, reduciéndose en apical y siguiendo la inclinación de la raíz hacia distal. Morfología de los incisivos centrales inferiores. La corona es angosta, esbelta y alargada. Puede considerarse la más simétrica de todas las coronas. Asimismo, es un poliedro en forma de cuña. La cara labial. La forma geométrica de la cara labial es de trapecio con base en incisal. Su superficie es convexa de cervical a incisal, más marcada en el tercio cervical. Puede considerarse de apariencia plana. Tiene una convexidad que se continúa en el tercio cervical. El borde incisal es pequeño y rodea los mamelones en una pieza recién erupcionada. Estos normalmente se desgastan al hacer contacto de oclusión con el antagonista. El cuello es ondulado de mayor diámetro labiolingual que mesiodistal. La cara mesial tiene forma triangular y con base en cervical y vértice en incisal. Su superficie es ligeramente plana, representa una leve concavidad en el tercio cervical donde se aloja la papila gingival. En el tercio incisal presenta una leve convexidad donde se realizará el punto de contacto. La cara distal tiene una forma triangular con base en cervical y vértice en incisal. Es muy parecida a la cara mesial, es casi plana en su superficie. Presenta una depresión en el tercio cervical para alojar a la papila gingival y en el tercio incisal una leve convexidad para el punto de contacto. Cara lingual. Esta es de forma triangular con base en incisal. Su dimensión es más pequeña que la cara labial por la convergencia de las caras proximales hacia el lingual. La superficie es convexa en el tercio cervical, cóncava en el tercio medio e incisal. El cíngulo se encuentra levemente marcado en el tercio cervical, se continúa con las crestas marginales mesial y distal. En el centro de esta cara se encuentra la fosa lingual levemente profunda, delimitada por las crestas marginales y el cíngulo. La raíz es única, recta y de forma piramidal. La cámara pulpar. La porción radicular es un conducto que tiene menos diámetro mesiodistal y puede llegar a bifurcarse. Además, es la cavidad más pequeña de todos los dientes. Morfología de los laterales inferiores. La corona. El incisivo lateral es más grande que el incisivo central inferior en todas sus dimensiones. Es más ancho y más largo. Los lóbulos de crecimiento que forman la corona están colocados en el orden ya conocido. El distal es el más desarrollado y más grande. Este lóbulo generalmente presenta una ligera giroversión hacia el lingual. La cara labial es de forma trapezoidal con base en incisal. Esta es una superficie aplanada ligeramente convexa en cervical. Borde incisal. La dimensión mesiodistal del incisivo lateral es 0.5 milímetros mayor que el incisivo central, y la pequeña eminencia que se forma a la mitad de este borde tiende a quedar más cerca del lado mesial que distal. El cuello es corto y curvo con radio hacia incisal. La cara mesial es de forma triangular con base en cervical y vértice en incisal. Su superficie es casi plana, presenta una depresión en el tercio cervical donde se aloja la papila gingival y en el tercio incisal
se encuentra la convexidad para el punto de contacto. La cara distal es de forma triangular con base en cervical. Es un poco más pequeña que la cara mesial y levemente más convexa. La cara lingual. Su forma es trapezoidal con base en incisal y es de menor tamaño que la cara labial por la convergencia de las caras labiales hacia lingual. La superficie es convexa en el tercio cervical por la presencia del cíngulo en el tercio medio e incisal. Presenta una concavidad en donde se localiza la fosa lingual. La raíz es única y recta con 1 o 2 milímetros más de longitud que el central inferior. Su tercio apical se considera con mayor inclinación hacia distal. La cámara pulpar, el conducto radicular es amplio en sentido labiolingual. Morfología de los caninos superiores. Corona. Tiene forma de cono de pirámide. A diferencia de los incisivos, el borde incisal está dividido en dos brazos, convirtiéndolo en un diente cuspídeo. Los lóbulos de crecimiento están colocados en la misma posición que los incisivos, pero el lóbulo central está más desarrollado. Cara labial. Es de forma pentagonal más alargada cervicoincisalmente. La superficie es muy convexa en el tercio cervical. En el tercio medio e incisal, esta superficie se observa dividida en dos planos inclinados o vertientes, una mesial y otra distal, sobresaliendo el lóbulo central. Borde incisal. Es una franja angosta, sobresale el lóbulo central, lo que le da a esta cara la forma de cúspide, que al desgastarse se convierte en una superficie plana. Cara mesial. Es de forma triangular con base en cervical y vértice en incisal. El tercio cervical es muy amplio y cóncavo para alojar la papila gingival. El tercio incisal es convexo y se encuentra el punto de contacto. La cara distal también tiene forma triangular con base en cervical. Es de menor tamaño que la cara mesial. La concavidad en cervical es más acentuada y el punto de contacto es más prominente. La cara palatina es de forma pentagonal, no presenta fosa palatina ya que el lóbulo central es muy prominente, ocupa casi toda la superficie. El cíngulo es más grande y voluminoso. Las crestas marginales son más cortas que los incisivos, contribuyen a formar unas pequeñas depresiones o surcos entre estas. La raíz. Su raíz es única, recta y es la más fuerte por su grosor, anchura y longitud comparada con los otros dientes. Llega a medir 1.8 veces más que la corona. Presenta forma de cono, su ápice está inclinado hacia distal. La cámara pulpar. Tiene la misma forma exterior del diente. La cavidad coronaria se continúa con el conducto radicular. No tiene techo ni piso. El conducto radicular tiene forma elíptica, aplanado mesiodistalmente, lo que ocasiona que algunas veces se formen dos conductos radiculares, uno labial y otro palatino. Anatomía de los caninos inferiores. Corona. Es de forma pentagonal, es más angosta mesiodistalmente. Como en todos los dientes inferiores, el eje longitudinal de la corona está inclinado ligeramente hacia el lingual. Cara labial. Es de forma pentagonal, de superficie ligeramente convexa de cervical a incisal. Borde incisal. La parte incisal del canino inferior está señalada por mamelones terminales de los lóbulos de crecimiento, sobresaliendo el lóbulo central, formado por dos brazos. El mesial es más corto que el distal. Forma una cúspide de menor amplitud, pero más aguda que el canino superior. La cara distal. Su forma geométrica es triangular con base en cervical y vértice en incisal. La superficie es más pequeña y más convexa que la cara mesial. La cara lingual es cóncava. Tiene forma pentagonal como la cara labial, pero más pequeña porque las caras proximales hacen convergencia hacia el lingual. Dos de los lados del pentágono quedan ubicados en el borde incisal con los dos brazos, y los otros tres lados corresponden a mesial, distal y cervical. En esta cara se presenta una convexidad en el tercio cervical que forma un cíngulo. Asimismo, se presenta dos crestas marginales, una mesial recta y otra distal, más corta y curva. En el centro de la cara se encuentra la fosa lingual. La raíz es uniradicular. La raíz de este diente presenta la misma dimensión labiolingual en el tercio cervical y en el tercio medio, reduciéndose considerablemente en el tercio apical. Esta se encuentra inclinado hacia distal. La cámara pulpar. El conducto radicular es único y es aplanado mesiodistalmente. Funciones de los dientes anteriores. Cortar el alimento, permitir el habla articulada, ayudar a soportar el labio y mantener una apariencia estética. El encaje de los bordes incisales de los incisivos superiores en las superficies linguales de los incisivos inferiores
permite guiar la mandíbula en dirección posterior durante la fase final del cierre, justo antes de que entren en contacto los dientes posteriores. Anatomía de los dientes posteriores. Morfología de los premolares. Primer premolar superior. Corona. La corona es cuboide, también se conoce como bicúspide. La cúspide vestibular está formada por los tres lóbulos de crecimiento de forma piramidal. La cara oclusal, vestibular y palatina son pentagonales. Las proximales son aplanadas y cuadriláteras. Cara vestibular. Es de forma pentagonal, muy parecida a la del canino, pero de menor longitud de cervical a oclusal, convexa en cervical y el tercio medio y oclusal. Forma dos planos o vertientes separadas por una arista ocasionada por el lóbulo central. Cara palatina. Es de forma pentagonal, de menor tamaño que la vestibular en todos los sentidos, convexa de cervical a oclusal y de mesial a distal. Sus contornos son más continuados y sus ángulos son más redondeados. Cara mesial. Es de forma trapezoidal o cuadrilátera. La superficie está dividida en dos porciones como consecuencia de la prolongación del surco mesiodistal que proviene de la cara oclusal. La porción vestibular es mayor y en el tercio oclusal se observa una convexidad que corresponde al área de contacto con el canino. La cara distal es de forma cuadrilátera o trapezoide, convexa de oclusal a cervical y de vestibular a palatino. La cara oclusal corresponde a la quinta cara del cubo, es la superficie masticatoria, de forma pentagonal, alargada en sentido vestíbulo-palatino, formada por dos cúspides. La vestibular es la más grande, de forma de pirámide cuadrangular, formada por los tres lóbulos de crecimiento, y la cúspide palatina, más pequeña en todos los sentidos, de forma conoide, formada por el cuarto lóbulo de crecimiento. Las cúspides se encuentran separadas por el surco fundamental mesiodistal. En sus extremos presentan unos pequeños surcos y dos fosetas triangulares, limitadas por las crestas marginales, mesial y distal, que unen las cúspides y convergen hacia palatino. La cúspide vestibular es de mayor anchura y grosor que la cúspide palatina. Tiene forma de pirámide cuadrangular con cuatro planos inclinados o vertientes. Dos son lisas y están hacia la cara vestibular, las otras dos son armadas y están hacia la cara oclusal. La cúspide palatina, de menor dimensión mesiodistal y altura que la vestibular, es de forma conoide. Presenta dos planos inclinados o vertientes. Las crestas marginales, mesial y distal. Son dos rodetes adamantinos que unen las cúspides. Están formadas por dos pequeñas vertientes, una interna que forma parte de la foseta triangular y una externa que forma parte del surco interdentario. Los surcos y depresiones. El más importante es el surco fundamental mesiodistal, que separa la cúspide vestibular de la palatina. En los extremos del surco están las fosetas triangulares formadas por tres planos inclinados o vertientes, y del centro parten los pequeños surcos secundarios. La raíz. La raíz es bifurcada, puede ser solo en el tercio apical o puede llegar hasta el tercio medio. Las dos tienen aspecto conoide, la vestibular es de mayor volumen y longitud, y la raíz palatina generalmente tiene su ápice inclinado hacia distal. La cámara pulpar es una cavidad con la misma forma exterior del diente. La porción coronaria tiene cuatro caras axiales. La cara oclusal, llamada techo, tiene dos prolongaciones o cuernos que corresponden a cada cúspide. La cara cervical, llamada piso de la cámara pulpar, presenta dos agujeros que son la entrada a los conductos radiculares. Tiene forma conoide y corresponden a cada raíz. Morfología del segundo premolar. Corona. Su corona es más simétrica y ligeramente más pequeña, sus contornos son menos marcados y más continuados, y su raíz es única y ligeramente más alargada. La cara vestibular. Es de forma pentagonal, su superficie es más homogénea, las líneas de unión de los lóbulos casi no se observan y los ángulos son más redondeados. La cara palatina es de forma pentagonal con tendencia ovoide, es casi de la misma altura que la cúspide vestibular. Los perfiles mesial y distal son ligeramente curvos, cerrando la figura pentagonal. Cara mesial y distal son de forma cuadrilátera de convexidad homogénea sin alteraciones en su superficie y de igual tamaño. El perfil oclusal es recto y el cervical contiene una curva. El perfil vestibular y palatino son rectos y convergen hacia oclusal. La cara oclusal. Su contorno es de forma ovoide, sus cúspides son casi de la misma altura y anchura, muy regulares en su forma.
El surco fundamental está a la misma distancia de vestibular que de palatino. Es muy corto mesiodistalmente. De él irradian múltiples surcos secundarios, dándole un aspecto rugoso a la superficie. La raíz generalmente es única, muy amplia en sentido vestibulo-palatino y aplanada en mesiodistal. En sus caras proximales presenta un surco a todo lo largo, lo que hace parecer que se divide en dos raíces. La cámara pulpar. La porción coronaria presenta dos cornos pulpares de igual tamaño que se continúan con el conducto radicular. Morfología de los premolares inferiores. Primer premolar. Corona. La cúspide vestibular es desproporcionadamente más grande que la cúspide lingual. Su corona está inclinada hacia el lingual y todas sus superficies son muy convexas, dándole forma de esfera. Su raíz es única. Cara vestibular. Es de forma pentagonal, todos sus ángulos son obtusos, su superficie es muy convexa en ambos sentidos, sobresaliendo esta convexidad en el tercio cervical, formando un escalón muy marcado hacia la raíz. Cara lingual está formada por el cuarto lóbulo de crecimiento, es una superficie muy pequeña y de forma semicircular, muy convexa en sentido mesiodistal y ocluso cervical. Cara mesial. Es de forma de trapecio irregular, muy convexa en el tercio ocluso vestibular, ligeramente cóncava en el tercio cervical. Desde esta cara se puede observar la inclinación de la corona hacia el lingual. La cara distal, igual a la cara mesial pero más pequeña y convexa que esta. Cara oclusal, es de forma circular, su cúspide vestibular ocupa 3/4 partes de la cara oclusal y la lingual solo una. En ocasiones se encuentra una cresta intercuspidea, los surcos son de forma inconstante. La cúspide vestibular es de forma de pirámide cuadrangular, achatada o redondeada, con dos vertientes lisas vestibulares. La cúspide lingual puede tomar la forma de una pequeña cúspide conoide o de cresta. En ocasiones la cortan pequeños surcos que vienen de oclusal. Surcos de la cara oclusal. Este diente puede tener tres variantes. Surco en forma de H, es recto de mesial a distal, separa las dos cúspides, en los extremos termina en dos pequeñas fosetas triangulares. El surco en forma de U rodea la cúspide vestibular y la cúspide lingual, toma forma de cordillera que rodea el surco. Y el surco en forma de Y presenta un pequeño surco a la mitad de su recorrido que parte al pequeño tubérculo lingual. Raíz es de forma conoide regular, un poco aplanada mesiodistalmente y es uniradicular. La cámara pulpar toma la misma forma exterior del diente. La porción coronaria tiene un solo cuerno pulpar hacia vestibular. El conducto radicular es conoide y recto. Segundo premolar. Cara lingual. Presenta cúspides linguales. La forma geométrica de la cara es trapezoidal con base en oclusal. La cara mesial es de forma trapezoide más aplanada y presenta una ligera concavidad en cervical. La cara distal es muy parecida a la cara mesial, pero de mayor convexidad en el tercio oclusal. La cara oclusal, su contorno es de forma circular, de forma inconstante, porque puede presentar dos o tres cúspides, y el surco fundamental puede tener diferentes fisonomías. Cúspide vestibular, de forma de pirámide cuadrangular con dos vertientes lisas vestibulares y dos vertientes armadas oclusales. Cúspide lingual. Cuando es una sola cúspide, esta es de aspecto de cordillera o de tubérculo. Cuando son dos cúspides, son pequeñas de forma conoide, haciendo que la dimensión mesiodistal de la cara lingual sea mayor que la vestibular y de mayor altura. Surcos de la cara oclusal. Los surcos de este diente pueden ser de tres formas. Surco tipo U. Rodea la cúspide vestibular y la lingual. Es un rodete adamantino. Surco tipo H. Es recto de mesial a distal. Separa las dos cúspides. La lingual toma forma conoide. Surco tipo Y. Es una variante del surco tipo U, pero a la mitad de su recorrido parte un pequeño surco hacia el lingual, partiéndolo en dos pequeños tubérculos. Crestas marginales. En la fisonomía tipo U, las crestas se unen con la cúspide lingual como un rodete de esmalte. En la de tipo H son dos cordilleras, en mesial y distal, que cierran la figura circular, y en la fisonomía tipo Y las crestas son rectas y paralelas entre sí. Cámara pulpar. Tiene la misma forma exterior del diente. La porción coronaria es mayor que el primero. Puede presentar dos o tres cuernos pulpares según el número de cúspides. El conducto radicular es cilindro-cónico. Morfología de los molares superiores. Primer molar. Corona. La corona tiene forma cuboide. Presenta mayor dimensión vestíbulo-lingual y menor dimensión mesiodistal. Su cara oclusal está constituida por cuatro eminencias. En 80% de los casos hay una eminencia adicional llamada tubérculo de Carabelli.
Se le conoce como el molar de los 6 años por brotar a esta edad. Es considerado el diente clave de la oclusión y el pilar para mantener la longitud del arco dentario. La cara vestibular. Su forma geométrica es trapezoidal con base en oclusal. Las caras proximales mesial y distal convergen hacia cervical. Su mayor dimensión es mesiodistal. Su superficie es convexa en dos sentidos, de cervical a oclusal, pero se acentúa en su tercio cervical y en el tercio medio oclusal tiene un surco llamado ocluso vestibular, que divide a esta superficie en dos convexidades, una mesial y otra distal. La mesial es de mayor volumen. Una convexidad corresponde a la cúspide mesio-vestibular y la otra a la disto-vestibular. El surco ocluso vestibular que se encuentra en esta cara generalmente se cruza con otro surco más pequeño, formando una pequeña cruz. Cara palatina. Esta cara tiene forma trapezoidal con base en oclusal, es de mayor dimensión mesiodistal que cervicoclusal, es de menor superficie que la cara vestibular. Su superficie es convexa en ambos sentidos, es decir, de cervical a oclusal y de mesial a distal. Dentro de sus características presenta un surco que proviene de la foseta triangular distal y se dirige al tercio medio de esta cara. Recibe el nombre de surco ocluso palatino. Divide la superficie en dos convexidades, una mesial y la otra distal, la mayor es la mesial. Cara mesial. Tiene una forma cuadrilátera, presenta una superficie ligeramente convexa de vestibular a palatino. Es más marcada en el tercio oclusal por encontrarse el área de contacto. En el tercio cervical se puede apreciar una depresión donde se encuentra la papila gingival. En esta cara se puede apreciar en el tercio oclusal en palatino el doble perfil que se forma por el tubérculo de Carabelli. La cara distal. Su forma geométrica es trapezoidal con base en cervical. Se puede apreciar una superficie convexa más prominente en el tercio oclusal por ser la zona de contacto, así como una superficie cóncava en el tercio cervical que sirve para alojar a la papila gingival. Es muy similar a la cara mesial, sin embargo hay dos diferencias importantes. La cara distal es más pequeña y más convexa en su superficie. Cara oclusal. Es una cara con la mayor área de trabajo para la masticación y trituración de los alimentos. Presenta 4 eminencias, de las cuales las cúspides palatinas actúan directamente en la oclusión. De estas 4 eminencias, las vestibulares son más altas y grandes en su dimensión y las cúspides mesiales más grandes que las distales. Es de forma romboide, forma ángulos agudos en mesiovestibular y distopalatino y dos ángulos obtusos, mesio y distopalatino. Eminencias de la cara oclusal. Cúspide mesiovestibular. Esta cúspide es una pirámide de base cuadrangular porque presenta 4 vertientes, de las cuales 2 se consideran vertientes lisas porque se encuentran en la cara vestibular y no presentan pequeños surcos. Cúspide distovestibular. Es de menor tamaño que la cúspide mesiovestibular, es una pirámide de base cuadrangular, presenta 4 vertientes y 4 aristas localizadas de la misma manera que la cúspide mesiovestibular. La arista que se encuentra hacia oclusal se continúa con la cúspide mesiolingual, formando la cresta oblicua o cresta transversa. Cúspide mesiopalatina. Tiene forma de pirámide triangular, presenta 3 vertientes, de las cuales 2 se consideran lisas por encontrarse hacia la cara palatina. Cúspide distopalatina. Se le considera una eminencia pequeña de forma redondeada que se continúa con la cresta marginal distal. Su superficie o vertiente oclusal junto con la vertiente distal de la cresta oblicua forman el surco ocluso palatino. Las cúspides mesiopalatina y distovestibular están unidas por medio de la cresta oblicua o cresta transversa y formadas por la unión de las aristas oclusales. Cresta oblicua y crestas marginales. La cresta oblicua se forma por 2 vertientes, una mesial y otra distal. La vertiente mesial es cóncava y forma parte de la fosa central de la cara oclusal. La vertiente distal es convexa y forma el surco palatino. Esta cresta oblicua divide el surco fundamental en 2 porciones. La parte más grande es la mesial y la más pequeña la distal. En los extremos mesial y distal de la cara oclusal se encuentran 2 pequeñas cordilleras de esmalte que unen las cúspides vestibulares con las cúspides palatinas. Se conocen como crestas marginales. Depresiones de la cara oclusal. Entre las depresiones se encuentran el surco fundamental que recorre la cara oclusal de mesial a distal, dividiendo esta cara en 2 porciones. La vestibular, que es un poco mayor que la porción palatina. El surco fundamental nace de la fosa más grande de la cara oclusal, que viene siendo la fosa central, dirigiéndose hacia mesial para terminar en la foseta triangular mesial. Se puede observar 2 surcos secundarios,
Uno parte de la fosa central, se dirige hacia la cara vestibular entre las dos cúspides vestibulares. Recibe el nombre de surco ocluso vestibular. El segundo surco parte de la foseta triangular distal y se dirige hacia la palatina. Recibe el nombre de surco ocluso palatino. La raíz. El tronco radicular une los tres cuerpos radiculares, de los cuales dos raíces están ubicadas hacia vestibular y una en palatino. Recibe los nombres de mesiovestibular, distovestibular y palatina. La raíz mesiovestibular se considera una pirámide cuadrangular. Es de forma de garra muy aplanada. La raíz distovestibular es la más pequeña, de forma más conoide, tiene forma de gancho. La raíz palatina es la más larga y aplanada en sentido vestíbulo-lingual. Presenta una curvatura menos marcada que las otras raíces. Tiene una ligera curvatura hacia vestibular. Cámara pulpar. Tiene la misma forma exterior del diente. La porción coronaria es de forma cuboide. Tiene 4 caras axiales. La cara oclusal o techo tiene 4 a 5 prolongaciones o cuernos pulpares, apuntando a cada una de las cúspides. En el piso se presentan 3 agujeros de entrada para los conductos radiculares, uno para cada raíz. El conducto de la raíz mesiovestibular es aplanado mesiodistalmente y en ocasiones presenta un segundo conducto denominado MB2. El conducto de la raíz distovestibular es cilíndrico y el conducto palatino es el más amplio y recto. Morfología de los molares superiores, segundo molar. Cara vestibular. Tiene forma trapezoidal con base en oclusal, presenta una superficie convexa de cervical a oclusal, es más marcada esta convexidad en el tercio cervical, presenta un abultamiento muy marcado en sentido mesiodistal, también es convexa en el tercio cervical, en el tercio medio y oclusal. Se encuentra un surco llamado ocluso vestibular que divide a esta superficie en dos porciones. Cara palatina. Cuando se presenta el segundo molar con 4 cúspides, tiene forma trapezoidal irregular con base en oclusal, convexa en ambos sentidos. En el centro de su superficie se presenta un surco que viene desde oclusal hacia el tercio medio de esta cara. Recibe el nombre de surco secundario ocluso palatino. Cara mesial y distal. Tienen gran parecido con el primer molar, de forma cuadrilátera alargada. Presenta una superficie aplanada de convexidad más marcada en el tercio oclusal, por encontrarse en la zona de contacto. La raíz presenta 3 cuerpos radiculares y un tronco radicular uniendo estos cuerpos. Por lo general, las 3 raíces son estrechas en sentido mesiodistal. La cámara pulpar. La dimensión del techo al piso es mayor que en el primero. Los conductos radiculares son muy estrechos y curvos. Morfología de los molares inferiores. Primer molar. Corona. El eje longitudinal de la corona está inclinado hacia el lingual, al igual que todos los dientes inferiores. El surco primario o fundamental separa las cúspides vestibulares de las linguales, es decir, atraviesa la cara oclusal de mesial a distal. Tiene 5 cúspides que se forman a partir de los lóbulos de crecimiento. Corresponden uno para cada cúspide. Cara vestibular. Es de forma trapezoidal con mayor dimensión en oclusal, es más ancha que larga, generalmente es convexa. El tercio medio y oclusal tiene gran convergencia hacia oclusal, y es en este tercio donde se encuentra el área de trabajo. Cara lingual. Es de forma trapezoidal, convexa de cervical a oclusal, es de menor dimensión mesiodistal que la cara vestibular. Esta cara se encuentra dividida en el centro en 2 porciones por el surco ocluso lingual. Cara mesial. Es una superficie de forma romboide, ligeramente convexa en sentido vestíbulo-lingual, de cervical a oclusal. La característica más importante es que en la unión del tercio medio y el tercio oclusal se localiza el punto de contacto más insinuado hacia vestibular. La cara distal. En general es más pequeña y más convexa que la cara mesial, debido a la eminencia distovestibular en esta cara. El área de contacto se encuentra entre el tercio medio y el tercio oclusal. Cara oclusal. La cara oclusal presenta 5 cúspides, 3 vestibulares y 2 linguales. Esta cara es de forma de trapecio irregular, con su lado mayor en vestibular. Las caras proximales hacen convergencia hacia lingual y la cara vestibular converge hacia distal. El surco fundamental separa las 3 cúspides vestibulares de las 2 linguales. La fosa central es de donde parten el surco fundamental y los surcos secundarios, ocluso vestibular y ocluso lingual. Presenta 2 fosetas triangulares, una mesial y otra distal. Eminencias de la cara oclusal.
Cúspides vestibulares. Son de forma de pirámide cuadrangular, cortas de altura y amplias de base. Se podría decir que son cúspides redondeadas. Y la distovestibular es de forma de tubérculo. La cúspide vestibulomesial es la más grande de las tres cúspides vestibulares. Tiene forma de pirámide cuadrangular. La cúspide distovestibular es la más pequeña de las tres. Tiene una forma de tubérculo. Se encuentra en el ángulo distovestibular debido a la convergencia de la cara vestibular hacia distal. Cúspides linguales. Cúspide linguomesial es la más grande de las linguales. Tiene un brazo mesial más corto y el distal más largo. Cúspide linguodistal. Más pequeña que la mesial, el brazo mesial es más corto que el distal. Raíz. El primer molar inferior tiene dos raíces, una mesial y otra distal, las cuales salen del tronco radicular. Se encuentra la bifurcación a unos 3 o 4 milímetros de cervical. La raíz mesial es de forma piramidal, su raíz distal es de forma conoide. La cámara pulpar. La cavidad pulpar tiene la misma forma exterior del diente, tiene una porción coronaria o cámara pulpar y una porción radicular o conductos radiculares. La cámara pulpar presenta 4 caras axiales, techo y piso. Del techo de la cámara pulpar salen 4 cuernos pulpares, uno para cada cúspide. Del piso salen 3 conductos radiculares, 2 para la raíz mesial y uno muy aplanado y amplio para la raíz distal, por lo que en algunas ocasiones se puede bifurcar. Morfología de los molares inferiores. Segundo molar. Cara vestibular. Es de forma trapezoidal con base mayor en oclusal. La superficie es convexa, dividida por el surco ocluso vestibular que separa las superficies en dos cúspides vestibulares. La cara lingual. Es de forma trapezoidal con base mayor en oclusal. Las caras proximales convergen hacia cervical. Las cúspides linguales son más altas que las cúspides vestibulares. El surco ocluso lingual separa la superficie en dos convexidades. Cara mesial. Tiene forma romboidal y es de superficie poco convexa. Forma ángulos agudos en ocluso lingual y vestíbulo cervical y obtusos en limbo cervical y ocluso vestibular. La zona de contacto se encuentra más hacia el centro. Cara distal. Esta superficie no posee el tubérculo distovestibular, por tanto, el área de contacto está centrada de vestibular a lingual y de cervical a oclusal. Cara oclusal. Es de forma cuadrilátera de mayor dimensión mesiodistal y es más grande el lado mesial que el distal. Tiene 4 cúspides, las cuales son casi iguales de tamaño, divididas por surcos que dan la impresión de una cruz. Crestas vestibulares. Tienen forma de pirámide cuadrangular, son de menor altura que las linguales, pero de mayor dimensión vestíbulo-lingual. La mesial es más alta que la distal y esta es más ancha que la mesial. Crestas linguales. La cúspide mesial es más grande que la distal, pero ambas están insinuadas hacia mesial. Son de mayor altura que las crestas vestibulares. Raíz. La raíz del segundo molar inferior es muy parecida a la del primer molar inferior, pero de dimensiones más reducidas. El espacio interradicular es muy reducido, las raíces tienen más inclinación hacia distal. Cámara pulpar. Es igual a la forma exterior del diente. Del techo de la cámara pulpar salen 4 cuernos pulpares y del piso de la cámara salen 2 conductos radiculares, uno para cada raíz, inclinados hacia distal. Funciones de los dientes posteriores. Triturar los alimentos con el fin de facilitar la digestión, conservar la dimensión vertical de la cara y sostener los bordes de la boca y las mejillas para que no se hundan. Odontología restauradora. La odontología operatoria es la rama de la odontología clínica que incluye el diagnóstico y la restauración de defectos en los tejidos duros de los dientes. También puede incluir la colocación de restauraciones de mayor tamaño que cubren de forma total o parcial el diente, pero no incluye la sustitución de dientes perdidos. La odontología restauradora es la rama de la odontología clínica que se ocupa de la restauración de los tejidos duros del diente. Algunos autores le añaden a la odontología restauradora la sustitución de dientes perdidos o ausentes con el objetivo de establecer una dentición saludable y funcional. La relación de la anatomía dental con la odontología restauradora es que las diferentes lesiones y enfermedades que dañan a los dientes se basan en las características anatómicas de los dientes, como la formación de caries en zonas de difícil acceso en el cepillado como las interproximales, las fosetas y las fisuras.
Preparación de cavidades. Es el conjunto de procedimientos operatorios que se practican en los tejidos duros del diente, con el fin de eliminar la caries y acondicionarlo para recibir el material de obturación. Se puede clasificar de acuerdo a su finalidad. Terapéutica, cuando se pretende devolver la función perdida a causa de un proceso patológico o traumático. Protésica, cuando la preparación que se realizó sirve de sostén para una prótesis como punto de apoyo. Preventiva, sirve para evitar una posible lesión. Estética, cuando los dientes no presentan lesiones pero el paciente requiere un tratamiento para mejorar su aspecto. Se puede clasificar de acuerdo a su etiología. Clasificación de Black. Tipo 1 se encuentra en hoyos, fosetas y fisuras. Tipo 2 se encuentra en superficies lisas. Se puede clasificar de acuerdo a su localización. Clasificación de Black. Clase 1 se encuentra en fosetas, fisuras y surcos de molares y premolares, cara oclusal, cara lingual o palatina de incisivos y caninos en el cíngulo. Clase 2. Se encuentran en superficies interproximales de molares y premolares, caras mesial y distal. Clase 3. Se encuentran en superficies proximales de incisivos y caninos, no abarcan el ángulo incisal. Clase 4. Se encuentran en superficies proximales de incisivos y caninos que abarcan el ángulo incisal. Clase 5. Se encuentran en el tercio gingival de las caras libres de todos los dientes. Se pueden clasificar de acuerdo a su extensión: simple, las que se encuentran en una sola cara del diente y reciben el nombre de la misma; compuesta, son aquellas en las que están involucradas dos caras del diente y reciben el nombre de las caras que lo involucran; compleja, son aquellas cavidades donde se encuentran afectadas tres o más. Según Black, cavidades retentivas, las paredes deben ser paralelas, convergentes hacia oclusal, ángulos internos de 90 grados y pisos planos. Ward, en 1940, describe una cavidad con paredes laterales divergentes hacia oclusal por razones histológicas y para facilitar el tallado, el piso pulpar debe ser plano y formar con las paredes ángulos bien definidos. La retención en el cajón proximal es a través de rieleras en dentina, ligeramente por dentro del límite amelodentinario, en las paredes gingival y lateral. Bronner sugiere paredes convergentes hacia oclusal en el cajón proximal, biselado solo del ángulo cabo gingival y el ángulo gingivoaxial agudo. Confecciona este tipo de cavidades tres surcos retentivos, uno en el ángulo axio-gingival, otro en el axo vestibular y en el último en el axo lingual. Clasificación de Mount y Hume, 1998. Clasifican las cavidades de acuerdo a su localización o zona. Zona 1. Lesiones en las fosas y fisuras y defectos del esmalte en superficies oclusales de los dientes posteriores u otras superficies como en la fosa del cíngulo de dientes anteriores. Zona 2. Lesiones en áreas proximales en puntos de contacto. Zona 3. Lesiones en Zona 3. Lesiones en tercio gingival de la corona anatómica o en caso de recesión gingival, raíz expuesta. De acuerdo con el avance de la lesión, basándose en el progreso de las lesiones, se les dividió en 5 tamaños independientemente del lugar de la lesión. Tamaño 0. Lesión no cavitada, mancha blanca. Tamaño 1. Lesión con mínima afectación de la dentina. Tamaño 2. Lesión con moderada afectación de la dentina. Tamaño 3. Lesión grande con extensa afectación pero que no involucra cúspides o bordes incisales. Tamaño 4. Lesión extensa con pérdida importante de la estructura dental que incluye cúspides o bordes incisales.